No me acuerdo muy bien en qué grupo, pero me pareció hermosísimo este Ocelote Colote. Dije, esa es la imagen que yo he estado buscando, ¿no? El Ocelot a la vez Tecolote. Espero uno de estos días poder tallarlo en madera, que ahorita es lo que me estoy dedicando, o pintarlo en un tecomatl. Ya estamos de regreso, les decía yo. Yo lo hice y me reinicié, me reseteé digo, pues esto cuando hice mi mapa, ¿cómo le llaman? Árbol genealógico. Empecé a buscar esto, digo, yo tengo algo que preservar y conservar. Y esto lo estoy haciendo para después enseñarle a mis alumnos este ejercicio y por si gustan algún día de manera presencial, nos ponemos de acuerdo, pero estoy tratando de hacer estas máscaras de una forma que lleve la esencia antropomorfa de nuestras energías, ¿sí? Denme, aquí lo tengo uno. Ese es el primero que hice, inclusive lo veía yo en un sueño, ¿sí? Intento presentar la advocación de Tlaloc, de Oz, permíteme darle acceso a un compañero, de Coatl, la serpiente. Aquí me faltan los colmillos, no los pude conseguir todavía. La franja de Tezcatlipoca, pero también las manchas de Ocelot, que es precisamente el nahual de Tezcatlipoca, ¿sí? Entonces, es una advocación de él y quiero presentar así este tipo de trabajos. Lleva su tiempo, ¿no? Son como 3, 4 semanas. Estuvimos tratando de moldearlo, pero al fin lo hicimos. ¿A qué va esto? De que nuestros abuelos, este tipo de cosas, lo presentaban de esa forma. ¿Y por qué? He estado revisando mucho lo que comparten en otros grupos y habla precisamente de nuestros orígenes, tanto como en Egipto, en Mesopotamia, en China, estos pueblos tan antiguos, siempre se habla de un origen del ser humano, ¿no? Como nuestros ancestros siempre las energías primigenias o de sabiduría son animales, ¿no? Y entonces se pretende o se intenta presentar que los orígenes de nuestros ancestros son, pues, extraterrestres, ¿no? Sí, claro. Yo al principio, pues, me da un poco de duda, digo, ¿cómo? Pero haciendo muchos análisis, revisando los Amoshli, ¿cómo es que la gran mayoría de las imágenes mánticas son energías de la naturaleza, pero tiene ese origen de origen animal, sí, pero tan poderoso. Bueno, ese es lo que yo pretendo, ese es lo que yo pretendo mostrarle a todos. Profesor, Y es ya una lo, propuesta, profesor, ya lo, sí, puede volver a poner su máscara, su trabajo, su obra ahí con usted, por favor. Gracias. Ahí, ahí, ahí. Listo. Muchas gracias, profesor. sí, de nada, hermanita, miren, esto a mí se me presentó cuando los hice el ejercicio precisamente de ACAT, en donde se nos pide por qué somos como somos, en donde se nos pide hacer un autoanálisis, qué tan esencial es nuestra presencia en este plano. En este ejercicio, yo estoy en el tercer círculo, estoy con ACAT, apenas.
Me dice el abuelo, ¿por qué estás aquí? ¿Acaso, acaso vas a cumplir alguna función? ¿Por qué estás aquí? Vete a mi clan y tráete algo de allá y me lo presentas. Y me dices. Y precisamente el día de hoy, por eso le apuré, porque el día de hoy voy a presentar esto con ellos y decirle, esto es lo que yo traje. Él, el abuelo, no lo ha visto, no se lo he compartido. Entonces me dice, esto es lo que tú les vas a presentar a los que vienen de afuera. Yo no sé quiénes son, pero presiento que son compañeros que están fuertemente metidos en este tipo de cosas. Entonces es una propuesta que yo tengo. ¿Por qué les digo esto? No es por presunción, es para decirles que es necesario recordar nuestros orígenes, nuestras raíces, porque estamos aquí. Bien, vamos a iniciar, compañeros, con las horas y los años. En esta tabla de las horas y los años, si ustedes se dan cuenta, es el Nautet, ¿sí? Aquí yo les presento, por ejemplo, el Nautet, que son los cuartos de hora, pero les tengo aquí el Imantli. ¿Qué es el Imantli? El Imantli es precisamente como la hora, en ese fragmento de tiempo en que llegamos. Pero hay otro fragmento más pequeño que se llama Nautet como el cuarto de hora. ¿Por qué cuarto de hora? Porque también se divide en cuartos esta hora que nos presentan los abuelos. Pues bien, aquí tenemos, y es aquí donde nosotros vamos a observar, y me gustó mucho la vez pasada, cuando revisábamos el de Feyerabad y Mayer, de los señores de la noche, cuando me dijeron, oye, pero pues no tiene cara de Mictlantecutli, ¿no? No, no es Mictlantecutli. Digo, no, pues sí es cierto. Esa es una de las habilidades que vamos a utilizar para reconocer, las imágenes mánticas, las energías. Por ejemplo, pues por las mazorcas, ¿no? Que son las mazorcas de 4 colores que tiene aquí en la cabeza, pues nos habla de quién, de Centeot, ¿no? De manera descriptiva, es Sentli, ¿no? De mazorca, pero acordémonos que la maestra mazorca, Sentli, es el sustento, ¿no? El sustento de los alimentos que tenemos nosotros. El sustento físico, pero también está el sustento espiritual. ¿Por qué es el sustento espiritual? Pues ahí están los cuatro Tezcatlipoca, que también representan los 4 rumbos cósmicos, ¿no? Entonces, Senteot como el principio del sustento en todos los ámbitos. Mas, sin embargo, también este Senteot representa esa creatividad. Los que nacemos en este Imantli, en estos nautes, ¿sí? Representan a esta energía. Stasi Pakli, Ejecat, Kali, Huetzpali. Y que están aquí, miren, en el códice, en Alamoshli Borgia, y aquí está, miren, presente en los años, en los Toshli, que nos lo presenta esta propuesta del maestro Mesa, donde nosotros podemos ver que esta energía nos rige por el horario también, ¿sí? Ahora bien, vemos aquí a Centeos muy enseñorado, decíamos nosotros, pero si vemos los atuendos que él tiene, todo lo que él tiene, por aquí tiene un collar que tiene cuentitas, esas cuentitas amarillas como sonajitas, que de aquí del oído conecta también acá en esta parte de la boca. Tiene
tiene una cuestión metafórica, ¿sí? Nos dice también que debemos de conectar, saber, escuchar, pero también saber hablar. Son cosas básicas, ¿sí? Son cosas muy básicas que necesitamos tenerlo presente en cualquier ámbito de nuestra existencia. También aquí en sus manos tiene una especie de, podemos llamarle como mancuerna, ¿no? Y tiene igual cuentitas que al momento de moverlos suenan en esa armonía, ¿sí? ¿Por qué lo tiene que hacer sonar en armonía? Porque representa la creatividad de este centeuro. Cuando nosotros dice que lo que hagamos con nuestras manos, debemos de hacerlo con armonía, pero también con esa creatividad, ¿verdad? Con esa creatividad. Y este es todo un contenido de conocimiento. Podemos ver a Centeot cómo está mostrando los dientes, ¿no? Decimos, cuando nosotros lo hacemos con empatía, cuando nosotros trabajamos con ese amor, con esa especie de cariño, de entrega, de pasión, lo hacemos sonriendo. Cuando nosotros le sonreímos a una persona, inmediatamente nosotros podemos percibir su empatía, su bienestar. Y vemos a Centeor mostrando también los dientes. Una parte podemos decir que nosotros cuando hagamos ciertas actividades con armonía, con creatividad, pero sobre todo con entrega. Y si se los digo esto, porque yo he hecho también, por experiencia, cosas porque, híjole, pues porque me lo piden, pues ya voy con compromiso, ¿no? Cuando nos está diciendo Centeor, no, si tú vas a hacer el sustento, pues hazlo con empatía. Lo que está haciendo aquí está recibiendo a este nuevo ser vivo, ¿no? Con lo que les decía ayer, este lesna de hueso, este punzón de hueso, podríamos decir, tal vez le está picando el ojo izquierdo, ¿no? Así físicamente lo podemos ver, este personaje lo recibe y con un punzón le está abriendo este ojo. Ahora bien, eso es lo que podemos observar, pero nuestros abuelos eran muy inteligentes y plasmaban este tipo de imágenes, no porque se les ocurría, ¿no? Porque era práctico. A esto viene también cuando, me acuerdo muy bien, me decía mi mamá, mi papá, los abuelos, decía, nosotros cuando nacemos, decía, cuando nacemos, mijito, hay un lugar donde pasamos para llegar a este plano. Pasamos y nos encontramos a alguien en ese lugar. Y este personaje cuando llega a este lugar, ¿qué hace? Nos da una habilidad, nos da una cualidad. Decía mi papá y un abuelo, me lo sigue recordando. Dice, te da tu náhuatl, te da tu energía. Y esto, ellos no leen esto. Y estuve haciendo esta relación, analizando, digo, pues entonces ya está servido. esto cuando nosotros nacemos precisamente, llegamos aquí con esto. Sí, él nos abre ese ojo, pero él nos entrega una energía, ¿sí?
Y podemos ver este tipo de cosas en el Amoshli muchísimas veces, ¿no? Con una lesna, con la mano o con un punzón de maguey. Y siempre nos remitimos, digo, bueno, yo antes me decía, posiblemente, pues me tengo que punzar alguna parte de mi cuerpo, no sé, pero no, es de manera metafórica. Nos dice que debemos de potencializar en este caso el lado izquierdo. Recuerden, en el ojo izquierdo podemos decir la parte espiritual, que debemos de conectar esa parte espiritual, ¿sí? Estos son nuevos seres vivos que van llegando a nuestro mundo. Por eso es que nos habla de los cuartos de hora, de los imantli, porque nosotros estamos potencializados por ciertas energías, ¿sí? Y entonces los que nacen en estas 4 energías, en esta hora, podemos decir que tienen esas cualidades de sustento, que se les da esa parte del sustento. ¿Cómo? Bueno, ellos son el sustento alimenticio, espiritual, ese sustento emocional. Se les da con mayor facilidad los que nacieron en esta hora y en estas energías para que puedan apoyar a los demás. Recuerden, una de las filosofías, una de las cualidades que debemos de tener presente al estudiar esto, el nahualismo, la filosofía de nuestros abuelos, es que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros aprendamos, se debe de poner al servicio de quién, al servicio de los demás. ¿Y eso de quién vamos a aprender? Yo se los he repetido, vamos a aprender del sol. Él da sin esperar ningún pago porque sabe que su misión es el de dar, ¿sí? Pero recuerden también, el hecho de dar está también la de recibir, ¿sí? Entonces, en una vida humana, más humana, podemos decir, lo que tú das, tú recibes. Siempre y cuando uno se vuelve consciente, dice, bueno, pues si yo logro hacer estas cosas, tendrá que ser para el servicio de la comunidad, ¿no? Siguiendo esto, tenemos un tecpatl y una flor. Acuérdense que el tecpatl es esa parte de la sabiduría. Y la flor, pues, es a lo que todos queremos llegar, a florecer, ¿no? Hacer ese perfume, hacer esa persona agradable a los demás, ¿sí? Cuando uno empieza a entender que nosotros como seres humanos debemos de florecer llevando el conocimiento como el Tecpat, abriendo ese camino florido, esa palabra florido que vamos compartiendo con los demás. Cuando llegamos a comprender eso, se nos va a facilitar entender qué tan importantes e indispensables somos en este sendero que estamos estudiando, ¿sí? No lo tomemos este sendero como estudiar el tiempo. Bueno, pues sí es importante que yo me aprenda el imantli, el shiwit, el tonalpoali, el caupoali. ¿Para qué me va a servir? Sí es importante. Pero lo más importante es que nosotros entendamos cómo practicarlo, ¿sí? Al representarse ante otro en mi ser interior, yo voy a hacer el sustento. El sustento como conocimiento, ¿cómo sería? Bueno, yo comparto lo mucho o lo poco que yo sé con los demás, lo pongo al servicio de los demás. Yo, los que conozco a ustedes, han hecho eso. O sea, poner lo que uno tiene al servicio de los demás. ¿Sí? Muchas veces siempre tenemos grandes expectativas, porque así nos educaron, nos dicen.
Si yo doy esto, ¿qué recibo a cambio? Y queremos que lo que damos ahorita, alguien más nos retribuya. Es que no es así. No, no es así. Bueno, regresando en esta parte. Miren, este es un pequeño ejemplo del cual estas personas son el sustento por la hora en que nacieron, por el año en que nacieron. Son personas que deben de concientizarse que ellos tienen la cualidad que les dio Centeot, ¿sí? Centeot les dio esa cualidad de ser el sustento, que deben de ser en una forma espiritual, que deben de potencializar la observación, en observar primero a nosotros, con qué herramientas contamos y poder después ponerlo al servicio de los demás. También eso nos va a facilitar a que cuando nosotros damos algo, de decir, bueno, yo necesito, ayúdeme, humildemente lo puede pedir, ayúdeme con lo que pueda, porque a veces decimos, bueno, es que el trabajo que te voy a hacer o el trabajo que voy a hacer es tanto, pero igual y esa persona no lo tiene. ¿Tú le vas a quitar lo que es su sustento? Pues no, ¿verdad? Entonces, es esta parte que nos dice. Tal vez algunos lo retomemos como autosacrificio. Puede ser como una ofrenda de energía que nosotros debemos de hacer, ¿sí? De coordinar esta parte, el oído con lo que decimos, de la armonía, de la creatividad en nuestra vida, en nuestro caminar. Porque es fácil decir, bueno, hoy que escuché que debo de compartir, que debo de ser sustento. Pues sí, qué bonito, ¿no? Se oye. Pero mañana sigo haciendo las mismas prácticas. Y eso pues no nos podría ayudar en mucho, ¿sí? Y precisamente nosotros también debemos de entender con esta imagen que yo les presento de Ocelotecolotl, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene el cuerpo de Ocelot con alas de Tecolotl, pues con un rostro de Tecolotl, igual hasta podemos decir que le podemos poner aquí unos cuernitos de venado, van a decir, no, pues es que son muy fantasiosos, ¿no? Son nuestras energías. Eso, esto es el vivir en lo que muchos lo tachan como brujería y todo eso, en el vivir en el nahualismo, en vivir en ese conocimiento de nuestros abuelos. Nuestros abuelos, esto es lo que valoraban. O sea, ellos eran personas integrales. Todas las energías en ellos, si yo sé con las herramientas que cuento, con eso aminoraré mi miedo hacia mi vivir en plenitud, o lo que algunos le llaman como vivir como ese tolteca, algunos le llaman, o vivir el camino rojo. Lo primero, lo básico, pues es saber de que no somos el centro del universo, nosotros, no. Somos parte de este gran universo, ¿sí? Por eso es que desde ahí podemos partir, ¿no? Bueno, hasta aquí algo que nos quieran compartir ustedes o al final avanzamos, digo, para ir a un poco analizando esta parte. Y si no, avanzamos. Vamos, Marciani, nada más para hacer alguna referencia, esa imagen de Ocelotelocolotl, pues es como si tuviéramos un alebrije, ¿verdad? Sí, es como, sí, podemos decir que un alebrije en el cual nosotros nos sientamos representados y, y sentamos nosotros que es nuestra energía viviente, ¿no? Nuestra energía palpitante. Y es eso, aceptarnos lo que somos, quitarnos
esas programaciones cuando nos dicen, híjole, es que el tecolotito, cuidado, porque pues eso representa, La es de los muerte. brujos, del demonio. No es así. Podemos aprender de ellos. Y cuando aceptas lo que eres, se te facilita más aprender de las cualidades. ¿Sí? ¿Qué Sí, mate hermanito. machani Socomati? Sí, hermanito. ¿Qué más? Sí, adelante, hermanito Miguel. ¿Lo escuchamos? Bienvenido. Tlapayahualti, Niwan. Buenas noches a todos. Saludos. Tlapayahualti. No, nomás me llamó mucho la atención la imagen y llegué cuando lo empezaba a explicar, pero entendí que y había también aprendido un poquito de esto, lo entiendo como le está abriendo la percepción al, al, al- ¿Sí? a este personaje, ¿no? Es la apertura de percepción. Sí, este es por la hora en que nacemos nosotros como pequeñitos, cuando llegamos a este plano, esta energía nos recibe, ¿no? Esta energía nos recibe, por eso es tan importante la hora cuando llegamos a este plano existencial. Es decir, debemos saber, no, pues me recibió esta energía y ahora mi responsabilidad es decir, si cuento con esa energía, quizá ni siquiera sé que esa energía me recibió, pero después lo empiezo a analizar, es autoanalizarnos y bueno, sí, me está abriendo la percepción espiritual. Acuérdense, la percepción espiritual es algo intangible. Inclusive, hay momentos, hay acciones que ni siquiera, ¿cómo les puedo decir? No hay palabras para explicar. Solo se sienten, se viven y se sienten bien bonito. ¿Por qué? Porque es lo que les decía yo. Esa es mi verdad. ¿Sí? Y me pueden decir usted, "Ah, está loco, ¿cómo cree que pues que vas a vivir eso?" Sí, pues porque tú no lo pones en práctica. Pues simplemente, ¿no? Sí, hermanito Miguel. Oso Kamati. Bien, pues sería eso. Avanzamos. Estas son las horas de los años Touch, ¿se acuerdan? Que inicia a las 6:45 de la mañana, ¿sí? Entonces, este cuadro ustedes ya lo tienen. Pues aquí, esto nosotros le podemos entender un poquitito más fácil, dijéramos, ¿no? Pudiéramos decirlo de esa manera. Después de Centeot, seguiría Pahtecas, ¿no? Que tiene la energía de Coatl, Miquistli, Mazar y Tochli. Estos cuatro. Bueno, pues sí. Podemos decir Coatl, serpiente. Miquistli, pues es muerte. Mazar es venado. Y Tochli es conejo. Y tienen relación con Pahtecas, pero aquí está por la hora en que nacieron. Que esta energía del Limantli de Pastecas iniciaría a las 7 de la mañana y terminaría a las 9 de la mañana. Los que nacen en estos cuartos de hora, en esta hora, tienen presente a Pastecas. Y acuérdense, Pastecas es la energía o el señor de la medicina, pudiéramos decir, ¿no? Y ya yéndonos a la Moshli, podemos encontrar, estos son los Amoshli. Dijimos quién es el que sigue es Coat, ¿no? Y podemos empezar, por ejemplo, aquí está, miren lo que, déjenme quitar esto para que podamos percibirlo más. Ay, caramba. Permíteme, lo quité. Bueno, aquí está, miren. Lo que vimos hace ratito fue de esta, miren que está aquí. Miren, este es el que vimos en el ejemplo hace ratito. Aquí está Zipactli. Este es lo de una página, miren, está separado. ¿Sí? Aquí, miren, inició con Zipactli, Hecatl,
Cali, Cuespali, que está aquí es Centeotl. Y el que seguiría, ¿quién sería? Coatl, Miquistli, Mazatl y Tochli. Y aquí está en la tabla, miren. Permíteme. Aztecatl, Coatl, Miquistli, Mazatl y Tochli, ¿no? Y aquí lo vamos a encontrar, está aquí, miren. Está aquí. Aquí ya no nos describe con esta descripción de palabras grecolatinas, ¿no? Aquí está, miren, el señor Pastecatl, el señor de la medicina, ¿sí? Y claro, podemos irlo describiendo, irlos analizando, que esto lo vamos a encontrar en el Amoshli Borgia. Tenemos al Coatl, en este caso, por la hora en que nacieron, de 9 en adelante, tienen estas energías. Pastecatl, el señor de la medicina, y si se dan cuenta, también le está abriendo, podemos decir, la percepción con ese lesna de hueso, pero también podemos observar cómo está ataviado Pastecatl, ¿no? Pastecatl tiene a Zipactli de la cabeza. Acuérdense que Zipactli representa a nuestra madre tierra y padre tierra. Y en este padre y madre tierra, ¿qué es lo que crece? Pues casi la gran mayoría de la medicina, ¿no? En este plano, ¿sí? ¿Qué? Plantas, raíces, ¿sí? Inclusive minerales. En la tierra están los lugares especiales donde nosotros podemos pedir esta sabiduría. Podemos pedir esta medicina espiritual, Pajli, ¿no? Por ahí en un curso, me acuerdo muy bien, decía, Pajli, Pajli, Pajli. O sea, tú estás pidiendo medicina. ¿Para quién? Para el que te está pidiendo de favor que tú le des esa medicina. Y tenemos nuestro gran señor Pastecatl. Aquí está, ¿sí? Tiene también por acá esas hojitas de malinalia. Acuérdense que la herbolaria, pues, proviene de todas estas plantitas que nosotros tenemos aquí en este plano existencial. Pero aquí nosotros debemos de recordar que cada uno de nosotros, aún que no hayamos nacido en esta hora, podemos desarrollar, claro que sí, podemos desarrollar la medicina. Todos nosotros en algún momento hemos sido pastecas, que a veces decimos, bueno, pues yo no soy tan bueno. Y desde ahí esa parte nos obstaculiza nosotros. Nos bloqueamos nosotros, decimos, bueno, pues que yo no soy tan bueno para la medicina, pero dicen que esta plantita, que esta hojita, he escuchado que sirve. O decimos, no, es que pues a mí me han recomendado esta plantita, o esta hojita, o esta medicina, y pues me ha servido, ¿sí? Y desde nuestro propio lenguaje nosotros debemos de corregir, de decir, esta medicina te puede curar, ¿sí? Por eso también aquí, los que nacen en esta energía están súper potencializados, ¿sí? Al momento que nacen, ese pastecan, a ver, ven acá. Ahora, por eso es la función del que vamos a hacer el tonal de alguien de los compañeros. Estos serían como las horas, los minutos, por el cual tuvieron que nacieron, pero debemos de explicarlo. Claro, debemos de hacerle esa analogía, de decirle, Pastecatl, así de manera sencilla, Pastecatl es el señor de la medicina, es el que tiene la medicina. Para que me entiendas,
es como los santitos que cada la religión católica o en algunas religiones dicen, no, pues este es el de la medicina, este es de esto, este es del otro, ¿sí? Por ejemplo, yo hago la analogía de posiblemente en el estado, en el Distrito Federal, yo he visto mucho, las pocas veces que he ido a la capital, tiene su San Juditas Tadeo ahí, ¿no? Y este San Juditas Tadeo tiene un Xuicóatl, ¿no? En la mano, el cual está como Huitzilopochtli. Huitzilopochtli tiene un Xuicóatl. Podemos hacer una analogía como ese sincretismo religioso. Además, que este San Juditas Tadeo, decimos, es el santo de los imposibles, de las situaciones imposibles, algo así. Y Huitzilopochtli representa esa fuerza de voluntad. ¿Para qué nos va a servir esto que les digo? Para que la persona que le expliquemos pueda llegar a comprender qué tan es importante lo que nosotros le estamos compartiendo, ¿sí? Porque es muy hermoso saber leer este tipo de Amoshli. Y esto que les estoy compartiendo es lo muy mínimo que se le conoce. Tiene mucho más cualidades, ¿sí? Sí, tiene una gran biblioteca aquí, desde las aves en el cuales casi por lo general él lo tiene, el centeotl, el pahtecatl, pero si ustedes se dan cuenta aquí, a Mictlantecutli, permíteme mostrar. Mictlantecutli no tiene ningún ave aquí en su gran Icpali, ¿verdad? Y no todas estas energías tienen ese lesna de hueso, ¿sí? Ahora, yo lo que sí les voy a pedir es que cada uno de nosotros podamos ir observando esto e ir correlacionando esta tablita, ¿sí? Poco a poco, poco a poco. ¿Qué? Porque nosotros vamos a necesitar saber leer este conocimiento, ¿sí? Algunos dicen, no, pues es un conocimiento pictográfico, es mucho más profundo, es mucho más práctico, ¿sí? Un telolojtli o esta bolita de caucho donde queman el incienso, acuérdense que la medicina, pues llega, podemos utilizarlo, todos estos inciensos como cual. Nosotros aquí en el estado de Guerrero, pues está el copal, ¿no? Los arbolitos de copal. Tenemos al flor de pericón, que puede utilizarse como ese incienso y que es precisamente para limpiarse de esas malas vibras, de esas energías que no son tan agradables, ¿sí? Lo que yo les decía, en el grupo compartían la película de Santo Luzbel, habla precisamente de esto también, de cómo esas malas vibras nosotros se nos puede pegar, se nos puede adherir a nuestro cuerpo, y para eso son estas, tiene una lengüeta de malinali, de una hierba, que podemos utilizar estas hierbas como incienso para ofrendar a las energías, pero también para limpiar nuestra aura, nuestro tonal, nuestro cuerpo espiritual de todas esas energías negativas, ¿sí? Bueno, nosotros podemos encontrar muchas de estas cosas, ¿sí? De estas imágenes como la que tenemos aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, esta energía
no precisamente le está abriendo, como decíamos, la percepción aquí, ¿sí? De igual manera aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, está haciendo otra acción. Y es ahí donde nosotros debemos de empezar a leer, ¿sí? A leer estas energías y la secuencia que van haciendo, ¿no? Ese es el ombligo, ese es el proceso del ombligo que tiene, ¿no? De cómo ese alimento puede, válgame la redundancia, puede alimentar a este recién nacido, pero tiene aquí una cuenta florida, ¿sí? Y todo eso debemos de ir leyendo, o vamos a ir leyendo, ¿sí? Aquí tenemos a otros, ¿sí? A estos personajes les dan esa conexión en el ombligo, no les abren la percepción, ¿sí? De igual manera, estas energías mánticas, nosotros vamos a verificar el por qué el colorido, el por qué esta energía que tenemos aquí, ¿sí? Ahorita, uno de los objetivos que yo les presento a estos, los señores de la noche, es cómo nosotros empecemos a correlacionar estas tablas que estamos estudiando, como dice el hermanito Raúl, esta información, ¿cómo le llaman? Dura, ¿no? O sea que pues sí, correlaciono las tablas y ahí está, ¿no? Pero aquí es donde nosotros debemos de observar, de analizar el por qué se presentan de esta manera todas estas imágenes mánticas, porque son imágenes que están presentes, ¿sí? Y estas dos grandes señoras, si se dan cuenta, están alimentando a este personaje, ¿sí? La gran mayoría somos estos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, esto podemos decir, es Nuestra Señora Chalchihuitlicue, pues que es el agua que tenemos de la tierra, ¿no? De lagos, ríos, manantiales. Chalchihuitlicue es lo que representa. Y todos mamamos de esta agua, tomamos esta agua toda nuestra vida. Y se relaciona con el ejercicio que les compartimos muy recientemente, que fue el día de ayer, el ejercicio del agua. El compañero Roberto ya nos compartía, dice, oye, yo pensaba pues que me iba a poner de mal humor al momento de no beber agua, ¿sí? Pero dice, no, pues lo contrario, hice mi ayuno tranquilo y no tomé agua en todo el día, solamente algunas semillitas secas para alimentarnos, es para hacernos conscientes qué tan importante es el agua, ¿no? Porque aquí nos lo presentan como una madre que nos está dando pecho, que nos está alimentando, porque realmente es lo que hace ella. Ella es uno de los alimentos básicos que tenemos. Que nosotros, que ya queremos refresco, que ya queremos cerveza, que ya queremos aguas azucaradas, sí, pero lo básico que necesitamos es el agua. Teniendo agua, ¿no? Que podemos pedir más. Lo demás ya es un lujo, pudiéramos decirle, ¿no? Tenemos aquí a otra de nuestras grandes mamás, ¿no? Igual nos está dando pecho, ¿sí? Y si podemos observar aquí, ¿sí? Son las dos imágenes que
nos amamanta, nos da en ese alimento. Si se dan cuenta, miren, los demás no hacen eso. ¿No? ¿Sí? Miren, aquí tenemos a este otro personaje. Estos dos también están dándonos ese alimento que necesitamos nosotros. ¿Sí? Bueno, ese es un pequeño ejemplo que les puedo yo compartir para trabajar con las horas que nos toca realizar, ¿no? Bien. Hasta aquí. Ese sería una también de las tareas, compañeros, empezar a revisar esto de las imágenes mánticas, de cómo está relacionadas las horas que se retoma desde aquí, y nosotros pudiéramos estudiarlo, ¿verdad? Pero sobre todo aquí el ejemplo que yo les ponía al principio, ¿no? Es, por ejemplo, ya vimos que estas son las 4 energías que están aquí presentes. Bueno, pues analizar la imagen, ¿sí? Nosotros no nos daría tiempo de revisar toda la imagen, pero ¿por qué? Como la gran mayoría ya sabe en qué, ya sabe su tonal, ahora una de las tareas de que nosotros nos vayamos a nuestro imantli, nuestra hora, a nuestro náuter, a ese cuarto de hora en que nacimos. ¿Sí? ¿Para qué? Pues sí, bueno, desde que nací, pues esa es la energía que me acompaña. Y autoanalizarnos, decir, ahora entiendo el porqué de ciertas cosas que yo lo hago, a veces dicen, no, no sé, me llama la atención y lo hago, ¿no? Lo principal, lo esencial de esto es que uno sepa por qué. ¿Por qué hay ciertas acciones, ciertas actividades? Pues nos llama mucho la atención, decimos, no lo sé, pero a mí se me facilita realizar esto, ¿sí? Para eso es precisamente el conocernos primero, autoconocernos, quiénes somos y conocer nuestro otro yo, ¿sí? Y los ejercicios que vamos haciendo de Yeyekat, ahorita estamos con Kahli, que es el del ayuno, pero ¿cómo nos vamos a ir autorreconociéndonos? Al autorreconocernos, es un parteaguas que vamos y vamos y vamos avanzando en nosotros. Esto debería ser básico en las escuelas primarias básicas, pero desafortunadamente no es así. ¿Sí? En fin, esto es lo que yo les quería compartir a ustedes, además de claro, está pendiente el trabajo que decíamos de un ejercicio de TechPad. Un compañero, es el compañero Raúl, me mandaba precisamente que esa energía del día 21 de diciembre, no me acuerdo del año, creo que de 1980, decía, bueno, le corresponde a Cuespali, porque se supone que el día 11 de marzo inicia la cuenta del tiempo. En fin, ¿sí? Ahorita no entraríamos tanto en ese debate. En su momento, vamos a analizar las tablas y verificar precisamente esa cuenta del tiempo, que a veces es donde nos confunde mucho más. Sí, siento que es donde a veces decimos, bueno, por fin, ¿qué hago, no? ¿Sí? Bueno, hasta aquí, compañeros. Algo que nos quieran aportar, algo que nos quieran compartir, ¿sí? Ya en el siguiente ejercicio, sí, ya vamos a realizar nuevamente a utilizar estas tablas. Y de estas tablas decir, bueno, ahora tengo estas tablas, ahora,
¿cómo lo encuentro en un Amosh, en un códice, como estamos acostumbrados, conocerlo y reconocerlo? Ah, bueno, pues que está en este Amosh. Mi intención es que nosotros vayamos familiarizándonos con los libros, libros prácticos, libros de conocimiento de nuestros abuelos. Es toda una biblioteca. ¿Sí? Sí, compañeros. Profesor, Sí. voy a hablar antes de que caiga más la lluvia porque luego no se va a poder escuchar. Las tablas de ahorita que nos mostró ya no las había enviado, ¿verdad? O sea, ahorita Sí. en esta clase, ¿verdad? Esos Ujú. son los señores de la noche. No, entonces ¿No? son ¿cómo se llaman estas tablas mágicas? A Estos ver. son las energías del imantli y de los cuartos de hora. Ah, Que ya, están ya, profesor. en Almoda Moshli Borgia. Los Sí, señores de la noche son otros. sí, sí, Estos sí. son la energía en que nacimos, que es el imantli, es ahora, ¿no? Y el otro es el cuarto de hora, ¿sí? Para que Ya, profesor. podamos. ¿Qué más? Sí, ¿Qué, sí, igual nosotros maestro? aquí ya está queriendo llover y qué bueno que llueva porque pues, sí, lo Sí, necesitamos. sí, sí, sí. Sí, Muchas sí, gracias, profesor. compañeros. ¿Qué más? Sí, ¿Qué? compañero Miguel, ¿la Eh, escuchamos? entonces, no vamos a hacer un ejercicio de TechPal esta ocasión. Lo dejamos para la otra. Sería para el otro momento, al inicio de la clase les decía yo, ahorita pues yo tengo las 9:48, a las 10 nos reuniríamos con los abuelos, porque, bueno, me van a presentar con uno de ellos, y además le voy a presentar al abuelo de un ejercicio que hice para poder presentar esto. Es un ejercicio, entonces, pues a mí me pidieron que yo pudiera ir por ellos, porque no son de aquí, vienen de fuera, y tenemos que estar en esta reunión con ellos. Iniciaríamos como a las 11, pero tendría que ir a traerlos en la terminal donde llegan y pues no sé, invitarle algo de cenar porque sí hay que trabajarlo de noche. Quizá Sí. como a las 11, las 12, la 1 se estaría terminando la pequeña reunión, ¿no? Pues son Muy bien. ejercicios, ni modo, estamos metidos en esto y por eso no nos daría tiempo, hermanito, pero yo digo que el sábado trataríamos de estar en esa actividad porque Muy bien, o muy de bien. hacer el ejercicio del TECPAR, ¿sí? Gracias, maestro. Y nos saluda de todo corazón a los maestros. Dígale que estamos aquí aprendiendo. Un abrazo de Claro que corazón. sí, yo, yo le llevo sus saludos, yo les llevo, de hecho les he platicado de ustedes, de cómo estamos avanzando con esto. Ellos en su momento pues sí tenían dudas, o sea, decían, pues que esto no, tú bien sabes que esto no se puede compartir, ¿sí? Entonces, me dicen, tú sabes que esto se ha mantenido por mucho tiempo y se sigue practicando de manera secreta, ¿no? Porque inclusive se le llama también como cofradía. Son dos. Está el de Huehue Tecolote, el tecolote anciano, y el del Huehue Coyote, ¿sí? Entonces, para acceder a esto, pues hay que hacer ciertos méritos, ¿no? Con ellos, y hay que asumir ciertas responsabilidades. Y el camino, pues sí, es un poquito pesadito, mas sin embargo es gratificante, ¿no? Una Pues sí, pregunta les rápida, maestro. compartiríamos. Una pregunta ¿Qué, rápida, hermanito? con permiso de todos los compañeros, y es de medicina. Ayer fuimos a hacer una ceremonia arriba a la montaña, a un lugar de energía. Me metí a una cueva, hicimos ceremonia, me metí en una cuevita, di mi ofrenda y todo, y caminamos bastante, como 6 horas. Me dolían los pies, pero me quité ese dolor, pero en la noche me empezó a doler el hombro de la nada. En mi sueño, en mi sueño
una garra de oso, me estaba pequeña, estaba del lado que no me dolía, y del lado que me dolía, una garra más grande. Y amanecí, no me pude dormir, amanecí con el dolor, he hecho unos ejercicios, pero aquí está el dolor, me salió así de la nada. Algo que me pueda, poner. Primero, pues es limpiarse. Acuérdense que al llegar a un lugar hay que pedir permiso y sahumarse. A mí me pasó el sábado. Igual, el hermanito venía bien cargado de energía muy negativa. Entonces me dice, pues yo vengo contigo. Y creo que es similar lo que me dice. Me dice, pues yo vengo contigo porque confío en ti. Es lo que yo digo. Digo, no, pero vete, él es, no, yo vengo contigo. Pues va. Tardamos. Y sí se sentía esa mala vibra. Mas, sin embargo, después se fue un poquito más tranquilo. Y pues dime, ¿cómo te sientes? No, sí, me siento mejor. Pero esa energía como que lo absorbí yo. Entonces, al día siguiente, o sea, me sentía así, con esa mala vibra, como dice. Entonces, lo que hice, pues, son los ejercicios que yo les he compartido, de bañarse con sal, de precisamente de ir a entregarlo. ¿Y dónde lo entregaríamos? En la tierra, para que lo purifique, y regrese a la fuente universal. Es nuestra madrecita tierra. Y sí lo hice después de eso, de intencionar, no al abuelito fuego, acuérdense. No sé si se dieron cuenta, vieron la película de Silvestre Pantaleón, se limpia con el huevo y lo pone al abuelo fuego. Pues para que lo limpie, que se lo lleve y hablarle. Decirle, bueno, yo no te necesito, con mucho respeto, puedes decir. En todos los lugares, máxima en Cuevitas, hay buenas energías. Pero ojo, no tan buenas también hay. Si queremos etiquetar, ¿no? Por eso hay que protegerse, acuérdense. Hay una protección muy fácil y que todos los tenemos. Ajá, la saliva. ¿No? Y a veces Profesor, nosotros queremos... Sí, profesor, perdón sí. que lo interrumpa. Fíjese que era lo que le iba a decir. Ahí está Miguel. Mira. La saliva es lo que te cuida, lo que te protege y lo que te elimina. Y vas a ver. Sí. Profesor Camati. Mire, gracias. Sí. Lo que pasa es que a veces, sí, muchísimas gracias, hermanita. A veces es que nos han enseñado, no, es que tiene que ser medicina de esto. Nosotros lo tenemos. Por eso les decía yo, debemos de aceptarnos como seres sagrados, como seres energéticos. Y claro que hay hierbitas que nos ayudan mucho mejor. Pues sí. Y aquí yo los conozco. Yo sé que todos saben cómo protegerse, saben cómo cuidarse. Qué bueno, y todo eso, si lo pudiéramos nosotros compartir, adelante. Yo siempre les he dicho, el hecho yo de que organice esta concentración tan hermosa que tenemos, esta hermandad, no quiere decir, es el que lo sabe todo. No, hermanito, todos sabemos. Y aprendamos juntos en este sendero. Si yo no soy el sábelo todo, no. Yo intento compartir lo poquitito que yo sé con ustedes. Y si ustedes quisieran compartirnos con nosotros lo que ustedes saben, bienvenido. Yo aprendo de ustedes.
¿Sí? ¿Sí, compañeros? Bueno. Discusión, sí. Sergio, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, abuelo, por acompañarnos, Sergio. Pues sí, les digo, nosotros estamos para servir, ¿sí? Para ayudar. Y sí hay que protegerse, hermanito Miguel. Es bonito el camino, pero también nadie nos dijo que es fácil. ¿Sí? Sí, hermanito. Adelante, compañera Rosy, la escuchamos. Hola, buenas noches para todos. Aquí estoy haciendo un poquito de pintura estoy haciendo a Tlaloc en un trajecito para un niño que se lo voy a regalar. Y pues estaba mirando, maestro, yo por mucho tiempo he llevado el fueguito desde Guadalajara, como 15 años allá y luego aquí en Estados Unidos. Y yo aprendí de una maestra que se llamaba Reina Zamudio, ya falleció, y pues ya se va a ir, pero ya se va a ir a recibir a los abuelitos. No quisiera como entretenerlo. Pues si quiere para la otra, invíteme. Ahora entré tarde porque se me pasó y no abrí el de historia y cultura y quiero tomar todas las clases, a ver cómo me pongo de acuerdo con usted. Yo creo que le voy a mandar dinero adelantado para todas las clases que pueda yo estar, porque me gusta bien mucho cómo hace sus trabajos de educarnos a nosotros, de la enseñanza que nos transmite. Me gusta bien mucho su manera sencilla. Entonces, no sé si para la próxima, para no entretenerlo, para hablar acerca del poder que tiene el fuego y el agua, y también como piedritas para nosotros, para poder protegernos, hierbitas o cosas así. Pues espero pues poder, como dice usted, ahí compartir un poquito. Pues muchísimas gracias, maestro, que esté muy bien, y pues salúdeme a los abuelitos que vienen en camino. Muchas gracias. Sí, sí, por supuesto, el día de mañana precisamente tenemos el cuarto ejercicio, el día de mañana. Es que yo no he agarrado ni uno. Es que no he agarrado ni uno. Es porque los sábados casi siempre me toca ir a las ceremonias de danza. Y es que ustedes piensan que a lo mejor la danza nada más es la pura aire y a estar brincando allí. No, nosotros tenemos una velación toda la noche. Y luego ya al otro día es la danza. Y entonces durante toda la noche hacemos muchos trabajos. Luego les voy a platicar lo que se hace en una velación de los danzantes. Y para que sepan algo así de qué es lo que nosotros hacemos como danzantes. Y todo lo que tiene, maestro, si viera cuántas cosas bien bonitas hay. Entonces, pues sí me gustaría compartir todo eso. Entonces, claro que sí. ahí me voy a poner abusada. Si no, pues ahí está por ahí mi teléfono con el maestro Miguel para que me mande, y pues yo me pongo de acuerdo para ver cómo le hago para escuchar todas sus pláticas y también hacer los ejercicios, maestro. Son bien importantes. Claro que sí, hermanita, y además también decirle que gracias al hermanito Oscar, hay que darle crédito y honor a quien merece, nos ha ayudado a subir estas clases en la plataforma YouTube. Entonces, en ese pues me voy a ir ahí. Tenemos la gran mayoría de los ejercicios, tenemos clases, tenemos de Kaupuali. Pues es cuestión de que pueda usted también revisar, y si no, pues nosotros los martes tenemos esos ejercicios. Ya llevamos 3, mañana tendríamos el cuarto ejercicio,
Y esos son como los que iniciamos. Y tenemos el otro ejercicio, los demás vamos en el número 9 con el AT. Y eso Wow. estuvimos viendo el día de ayer con el agua. ¿Cómo trabajar con el agua? Cómo el agua nos enseña como esa gran maestra que es Chalchihuitlicue también, ¿no? Cómo nos enseña a vivir en armonía, en plenitud, con todo lo que nos rodea. Como les decía, a veces nuestro ego nos levanta hasta arriba diciéndonos somos los dueños de, cuando no, nosotros somos parte de este gran universo. Y quizá lo mínimo que existe en el universo. Pero claro, nuestro ego nos hace sentir que somos dueños de grandes cosas. Sí. Sí, Pues Eronita. muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Sí, Eronita. Pues, Aquí estamos claro que para sí. escuchar y para aprender y también para compartir cuando se pueda, pero pues yo no, a pesar de que tengo tantos años en la danza, pues ahí va uno en el camino agarrando de cosas, pero cuando lo conocí híjole, cómo me llenó con sus rezos. Entonces, pues muchas gracias por compartir, maestro. Sí, pues si gustan mañana sí vamos a empezar un poquito más temprano, a las 8:30, para hacer Con el el mismo ejercicio. link, con el mismo link que está mandando ahí en la Historia y Cultura. Sería, pues en la misma plataforma, pues en el mismo link, pero si gusta la agrego en el grupo Sí, por favor, si me hace favor. Los incluimos, ahí estamos, vamos compartiendo los links ahí, pues seguimos trabajando, ¿sí? Ok, maestro, muchísimas gracias, estamos en contacto, muchas gracias, que descanse ahí con los que van a llegar, pues ojalá que les guste su cafecito y su cenita que les vaya a dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermanita. Igualmente, Matimosehuican, descansemos, Timoitasque Mostla. Nos veríamos el día de mañana, ¿les parece? Quema. Pues acabamos de bien. Claro que sí, Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito. Sacamati, hermanitos. Buenas Buenas noches. noches. A todos. Buenas noches, maestro. De Mostla, hermanito Miguel. Hermanito Rafa y Antonio, todos. Descanse, maestro. Sebastián y Miguel, un saludo. Hermanito Toño, soy Nixie. Mucho gusto. Sebastián y Miguel, haga lo que le digo. Gracias. Y tengo aquí, Ale Piña, ahorita voy a decir porque aquí, anoche no me protegí. aquí. Ándale, y ponte un tecpal. Vámonos. Okay. No, la bienvenida al grupo. Al rato me comunico con usted, Rosy, y con el hermanito, los de aquí, Rafa y los de aquí, para hacer una pequeña reunión. Ok, me parece perfecto. Nos vemos. Sí. Hay que dejar descansar, maestro. Muy Gracias, bien. Me Muy incluye, bien. por favor. Sí, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Ramón. Bye. Mm. Hasta luego, Miguel.